Muy buenos días, chicos. ¿Cómo van? Buenos días, economista. Muy bien. Buen día, economista. ¿Cómo están, chicos? Empezamos, por favor, la clase. Sí, activamos las cámaras para poder empezar. ¿Ya? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal el fin de semana? Yulisa Villano, cuéntenos, ¿cómo le fue el fin de semana? Buenos días, economista. La verdad, bien, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal el día del trabajo? ¿Sí descansaron o no? Hay que aprovechar un Sí, día más que vea como esta semana dura menos. Claro, ahí coincidió justamente pues ese tema, el día del trabajo, pues y es justamente, se conmemora pues el hecho de de las marchas que hubieron hace varios años ya justamente para reconocer las horas laborales, que el trabajo digno, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? En el que se trataba de justamente de poder, espérenme un segundo que se me acaba la batería, espérenme un segundo. A ver, perdón. Sí, justamente les decía que hace muchos años, justamente los trabajadores lo que hacían era marchar, pedir por sus derechos laborales, por una jornada laboral justa, ¿no es cierto? Por los sindicatos también, y obviamente que eso hizo que de ahí en adelante pues se pueda reconocer la jornada laboral de 8 horas. Acordémonos que anteriormente a ello, pues a nivel de todo el mundo, la economía pues estaba en sus niveles más altos, por decirlo así, del capitalismo, en el cual justamente teníamos ese problema, el problema de que no habían salarios justos, se trabajaba más de la hora normal, no había reconocimiento mucho a los derechos de los trabajadores y justamente pues el 1 de mayo se conmemora justamente, ¿no es cierto? Nosotros hablamos del 1 de mayo, no es que sea solo vacación, ¿no? O sea, es un día de descanso y demás, pero hay que tener en cuenta siempre el porqué de las cosas, ¿no es cierto? Y el porqué era justamente por reclamar dignidad ante todo, ¿no es cierto? O sea, incluso cuando se pide jornadas de 8 horas, lo que se está haciendo en realidad es disminuir el subempleo, ¿ya? También el hecho de poder reconocer que se tenga un salario más digno, también es reducir el subempleo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas se tenían que reclamar y en su debido momento, pues se hizo para poder tener justamente jornadas laborales más dignas, con horas establecidas, 8 horas, y de ahí en adelante, pues, claro, y de ahí en adelante justamente, pues, existen muchos derechos laborales en el que cada vez, pues, se trata de considerarlo al factor humano no únicamente como un recurso, sino verlo como un elemento que debe estar continuamente formándose para tratar de mejorar dos cosas, la productividad laboral y también, pues, el escenario del trabajo en el que se desempeña un trabajador como tal, ¿ya?
Eso también en las clases más adelante lo vamos a ver y eso también tiene que ver pues justamente con algunas de las cuestiones que vamos a abordar ahora, ¿ya? Entonces, esta primera clase, el día de hoy vamos a revisar algunos aspectos más importantes, ¿sí? Entre la clase del día de mañana y la del miércoles vamos a hacer también unos ejercicios para poder ir matizando la parte teórica con la parte práctica, ¿ya? Y de ello, obviamente, también van a haber actividades para poderlas ir desarrollando y cumpliendo de acuerdo a la planificación de la materia. Entonces, me permiten compartir. Vamos a empezar el día de hoy, ¿sí? Permítanme un segundito. Ya, muy bien. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Ya, muy bien. A ver, el análisis microeconómico, pues bueno, de acuerdo a las tres micro que ustedes reciben, la microeconomía uno, ¿no es cierto?, está enmarcada en ver cómo funcionan los mercados, cómo las empresas cómo maximizan los factores de producción y también cómo minimizan costos, ¿sí? Luego de ello, pues se tiene que ver todas las estructuras de monopolio, toda la discriminación de precios como tal, ¿no es cierto? Y finalmente, pues en la microeconomía 3, como yo les indicaba la semana anterior en la socialización del sílabo, tiene que ver justamente con el mercado de los factores, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando del mercado de los factores, estamos hablando de dos cuestiones que son fundamentales para poder darle la razón de ser a la necesidad de poder producir en una empresa, ¿ya? Anteriormente, pues nosotros habíamos visto el mercado de bienes y servicios, ¿verdad? En el que existen compradores y demandantes. Por ejemplo, los mercados de bienes y servicios es un mercado en el que se comercializa, por ejemplo, vehículos, casas, en el que se comercializa, ¿qué les digo? Los productos de la canasta básica, los servicios, un celular, una computadora, etcétera. Todos los productos que nosotros consumimos, ¿no es cierto? Ese es el mercado de bienes y servicios. Pero está la otra contrapartida, ¿ya? La otra contrapartida es el mercado de los factores, ¿ya? El mercado de los factores, pues vienen a ser los bienes intermedios, ¿sí? Los bienes que nos ayudan a construir esos bienes y servicios finales, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de mercado de factores, estamos hablando de tierra, capital y trabajo generalmente, ¿sí? Para poder empezar, pues nosotros en esta primera instancia examinamos perdón, sí, el mercado de factores competitivos y el equilibrio en un mercado de factores competitivos, ¿sí? Y de ello, pues debemos tener en cuenta cómo el capital y cómo el trabajo o mano de obra también están inmersos en un escenario en el que existen fuerzas de oferta y fuerzas de demanda. Es decir, existen empresas que demandan mano de obra y también existen familias o individuos que ofertan esa mano de obra, ¿ya? De igual forma, existen empresas que demandan de capital y obviamente también existen bancos, entidades financieras que ofertan ese servicio como tal. Pero las empresas, para poder adquirir estos factores competitivos, pues deben tener en cuenta algunas cuestiones. Sí, una empresa mal haría en tratar de, por ejemplo, de contratar mano de obra de una forma ilimitada. ¿Por qué? Porque el contratar mano de obra ilimitada, sí, en primer lugar, pues no está bien porque debería estar en función de los beneficios que tenga la empresa. ¿Sí? Los valores tienen que estar pues por encima de un costo medio, tratando de cubrir el costo marginal y eso obviamente, pues esos valores de ahí tienen que ser inferiores al precio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la empresa pueda maximizar y pueda tener sus ganancias, ¿sí? Porque acordémonos que la razón de la empresa es justamente para maximizar los beneficios. Cada vez que hay un riesgo, obviamente que también existe la posibilidad de ganar. Entonces, la razón de ser de la empresa, pues hay que tenerla en cuenta muy bien.
A veces se tiene la concepción errónea de que la empresa es mala, por decir, o que las empresas generan, permítanme un segundo, generan perjuicio en vez de generar beneficio, pero es todo lo contrario, pues justamente el sector privado es el sector que se encarga de generar la mayor actividad económica en un país, ¿ya? Entonces, lo que está mal es, por ejemplo, cuando las empresas no cumplen con sus responsabilidades, que son pagar impuestos, pagar trabajadores, dotar de un buen ambiente laboral, entre otros, ¿ya? Pero sí, pues la razón de la empresa es justamente eso, tratar de maximizar sus utilidades porque tiene una razón de ser. Cuando nosotros estamos hablando de este mercado de factores, debemos tener en cuenta que existen, a ver, para empezar, vamos a ver los dos primeros puntos y luego los siguientes en las siguientes clases. En primer lugar, el mercado de factores competitivos, ¿ya? Cuando hablamos de mercado de factores competitivos, de por sí la palabra competitivo a mí ya me da una idea de que es un mercado en el que se puede competir, ¿no es cierto? Y para poder competir, pues existen algunas características. Entonces, esas tres características o tres supuestos que se dotan en el mercado de factores competitivos es que hay un elevado número de vendedores del factor de producción. De igual forma, o bueno, dicho de otra forma, cuando existe un número elevado de vendedores del factor de producción, quiere decir que hay muchas empresas que venden ese factor de producción, ¿ya? Si es mano de obra o si es capital, pues deberíamos tener nosotros en cuenta en la cabeza o dentro de nuestro escenario deberíamos comprender que existirían muchísimas familias que están dispuestas a ofertar su mano de obra, ¿verdad? Ustedes cuando ya se gradúen, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a ofertar su mano de obra, ya sea desde una relación de dependencia, desde, desde empresas privadas como tal, ¿sí? Como consultores, ¿sí? Ustedes van a ofertar sus servicios profesionales. ¿Para qué? Para que exista una demanda de esos servicios y les puedan comprar, ¿ya? Entonces, cuando decimos que existen varios, quiere decir que existe muchísima mano de obra que está disponible para poder ser empleada. Por otro lado, tenemos que hay un elevado número de compradores del factor de producción, es decir, estamos en un mercado en el que hay muchas empresas que desean comprar esa mano de obra. ¿Ya? Hagan de cuenta, pues, que no es una única empresa, que es una estructura de mercado muy competitivo en el que existen muchísimas empresas que también tratan o estarían en un escenario en el que interactúan para poder comprar la mano de obra que ofrecen ustedes como tal, ¿ya? Y también los compradores y vendedores del factor de producción son precios aceptantes. ¿Qué quiere decir que son precios aceptantes? Que las empresas van a poder acceder al precio que se establece en el mercado. ¿Ya? Es decir, si se fija un punto de equilibrio, pues obviamente se va a poder comprar en ese punto, en ese precio de equilibrio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una sinergia en el cual interactúan compradores y vendedores. Al interactuar en esta situación, pues hace que los compradores y los vendedores sean precios aceptantes del precio del factor de producción que se establezca en ese entonces, ¿verdad? De igual forma, tenemos que la demanda de un factor cuando solo es la variable de uno de los factores, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos la demanda de un factor de producción cuando solo es variable uno de los factores, ¿sí? Generalmente, nosotros conocemos que el factor que es variable en este caso sería la mano de obra. ¿Ya? ¿Por qué la mano de obra? Porque la mano de obra es mucho más sensible a las variaciones de poder modificar en el corto plazo por parte de la empresa. ¿Ya? Es mucho más fácil, por ejemplo, o bueno, en otros países, por decirles. Generalmente, pues, existe mucha flexibilidad laboral y esa flexibilidad laboral, pues, está relacionada, por ponerles un ejemplo, con contratos hasta para un día. Ya, tranquilamente ustedes pueden acceder a un contrato en el que los contratan por un día. Ya, en el Ecuador generalmente, pues, conocemos que, bueno, ahora hay más flexibilidad, pero antes, por ejemplo, era el contrato para un año. Pasan 3 meses, luego 6 meses y luego hasta el año para saber si continúan o no. ¿Ya? A veces eso es un poco más rígido a que, por ejemplo, poder negociar con las decisiones de inversión. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hacemos un crédito en un banco, pues no podemos decirle al banco, ¿saben qué? Nos endeudamos, no me gustó, nos vamos a endeudar con otro banco. No, ustedes tienen que pagar unos dividendos durante 5, 10, 15, 20 años
y eso hace que sea más rígido el poder cambiar, ¿no es cierto?, de una entidad que nos provea de dinero. Entonces, generalmente el factor mano de obra es el que es un poco más flexible, ¿ya? Aquí tenemos un concepto que es muy importante y que deben tenerlo ustedes en cuenta, que es la demanda derivada, ¿ya? ¿Qué es la demanda derivada? Quiere decir que es la demanda que se deriva de la producción y de los costes de los factores, ¿ya? ¿Para qué nos va a servir esa demanda derivada? La demanda derivada nos va a poder servir para poder examinar la cantidad de factores que deberíamos contratar, ¿sí? Aquí entramos con un supuesto para poder examinar la demanda de un factor cuando es variable uno de los factores, ¿sí? Lo que les mencionaba anteriormente, tenemos dos factores, ¿ya? Capital y trabajo. Son los dos factores que nosotros disponemos para poder construir, para poder, ¿cómo les digo? Para poder empezar, ¿sí? La tierra también es un factor, pero generalmente, pues la tierra nosotros podemos comprarla o podemos alquilarla. Y generalmente, pues los dividendos del arrendamiento o de la adquisición de un predio para instalar la fábrica suelen estar dentro del capital, ¿ya? Generalmente. Por ello es lo que se simplifica y hacemos en cuenta que tenemos capital y trabajo. El coste de capital, sí, el precio, o decir por alguna forma, el precio de capital es R, ¿ya? ¿Qué es R? Es la tasa de interés a la cual nos prestan el capital. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero adquirir un edificio que cuesta 30 millones de dólares y pido un préstamo, ¿cuál es el precio de poder adquirir capital? Es el interés que me cobren por esa tasa de interés. Perdón, es el precio que me cobren por poder adquirir 30 millones de dólares, ¿ya? Y para el trabajo, el precio o el coste del salario, del trabajo, perdón, viene a ser el salario, ¿ya? ¿Cuánto me cuesta a mí tener un trabajador, por ejemplo, en una fábrica fabricando muebles? El salario que tengo que pagarle. Eso es lo que me cuesta el trabajador como tal, ¿ya? Entonces, entre mayor número de trabajadores tenga, yo voy a tener que pagar mayor cantidad de salarios, ¿sí? Es así. Si estamos hasta ahí, Gustavo. Y economista, muy claro. ¿Ya? Es decir, si contrato más trabajadores, pago más salarios. Si adquiero un edificio, tengo que pagar un interés, ¿no es cierto? O por último, alguien puede decir, resulta que tengo 30 millones de dólares y no tengo que sacar un préstamo, ¿ya? Pero también ERE cuantifica lo que yo puedo hacer con esos 30 millones de dólares. ¿Por qué? Porque yo con 30 millones de dólares puedo dejar de invertir y ponerlos en una póliza. Y la plata va a empezar a producir sin necesidad de que yo esté en una actividad de riesgo como poner una empresa, ¿verdad? Entonces, este ERE también se lo denomina como el costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque en lo que yo invierta, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que tener una ganancia y más lo que yo estaría dejando de ganar cuando el capital lo tengo en una póliza, por ejemplo, ¿ya? Por eso lo vamos a ir viendo de poco más adelante. Entonces, en síntesis, los factores de producción tienen un precio. ¿Cuál es el precio? Para el capital, la tasa de financiamiento que tengo que pagar o la tasa de interés en términos muy, muy sencillos. Y en el caso del salario, pues el precio del salario, perdón, el precio del trabajo es el salario que se paga a los trabajadores. Y también debemos tener en cuenta que K es un factor fijo y L es variable. ¿Ya? Es decir, en el proceso de producción, yo puedo únicamente aumentar la mano de obra. Si me está yendo muy, muy bien, pues puedo aumentar más trabajadores. Pero si me está yendo mal, también puedo disminuir la cantidad de trabajadores. El capital es fijo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros invertimos, no podemos montar una planta de productos el día de hoy y decir mañana que esa planta la vamos a duplicar. No. Nosotros tendríamos que hacer un análisis en el que paguemos lo que hemos invertido por el capital y luego de ello, en el largo plazo, poder ir incrementando esa planta, ¿ya? O poderla hacer, por ejemplo, poderla hacer mucho más grande. No es de que no se pueda hacer, pero yo tendría primero que pagar eso para poderlo invertir, ¿ya? Entonces, tenemos ese supuesto de ahí. Ya, cuando nosotros tenemos la demanda derivada, pues aquí nace la primera pregunta. Si decimos que el factor trabajo es la variable que podemos modificar,
Esto es una pregunta relacionada a lo que yo les decía al inicio. ¿Podemos contratar ilimitadamente o cuántos trabajadores se pueden contratar? ¿Sí? ¿Cuántos trabajadores se podría contratar? Eso no es una respuesta que podríamos decirla de una forma objetiva, decir 1, 10, 20, 30, ¿no? Porque esto tendría que ver con el nivel de producción de la empresa y cómo maximiza la empresa sus ingresos, ¿ya? Para poder encontrar esta parte de ahí, para saber cuántos trabajadores se pueden contratar, nosotros debemos tener en cuenta este término de aquí, que es trascendental y que nos va a ayudar a nosotros, que es el ingreso del producto marginal del trabajo. ¿Ya? El ingreso del producto marginal del trabajo. ¿Qué es el ingreso del producto marginal del trabajo? Es un término que está compuesto por una multiplicación. Esta multiplicación depende de dos factores. Depende de dos factores. El producto marginal del trabajo y el ingreso marginal. ¿Qué es el producto marginal del trabajo? Gabriela González, ¿qué es el producto marginal del trabajo? La producción del trabajo, ¿no? La productividad del trabajo. ¿Ya? Eso nosotros lo veíamos en micro 1. El producto marginal del trabajo, ¿qué es lo que me indica a mí? ¿Cómo aumenta la cantidad de producto cuando aumento una unidad de trabajador? ¿Sí? Eso es en palabras sencillas. Es la productividad del trabajo, por decirlo de otra forma. ¿Ya? ¿Cuándo me rinde cada trabajador que yo contrato adicionalmente? ¿Ya? Si, por ejemplo, pongamos un caso para entender qué es el producto el ingreso del producto marginal. Vamos a dejar de compartir y vamos a explicar esta parte. ¿Ya? El producto marginal del trabajo se refiere a esto. Un trabajador produce 10 meses. ¿Sí? Me está yendo bien, contrato otro trabajador. Otro trabajador, con dos trabajadores, me producen 18 meses. ¿Ya? ¿Qué es el producto marginal del trabajo? Es la variación que existe en la producción, producto de aumentar un trabajador. ¿Ya? Un trabajador producía 10 meses. ¿Ya? El otro trabajador, ¿cuántas mesas produjo más adicionalmente? 8 meses. 8 meses. 8 meses, ¿ya? En este caso, entonces, yo estoy calculando el producto marginal del trabajo. ¿Qué me quiere decir esto de aquí? Que contratar otro trabajador no fue tan beneficioso. ¿Por qué? Porque disminuyó el producto marginal del trabajo. ¿Ya? Obviamente que beneficiosos en ese término. Eso tendríamos que contrastarlo para ver a nivel de costos, para saber si esto aumenta o disminuye. Porque si me sigue aumentando, no va a haber ningún problema, ¿ya? Otra cosa, hay que tener en cuenta que el producto marginal del trabajo siempre es decreciente. ¿Ya? El producto marginal del trabajo siempre es decreciente. Aquí tenemos el número de trabajadores y aquí el producto marginal del trabajo. ¿Ya? ¿Por qué es decreciente? Porque hagamos de cuenta que en el salón de clases que estoy yo trabaja un trabajador, ¿ya? Y produce las 10 meses. Si solo es variable el número de trabajadores, pero se mantiene en fijo la maquinaria, ¿qué es lo que puede suceder? Que si yo contrato dos, los dos tienen que empezar a compartirse la maquinaria. Si contrato tres, van a tener que dividir entre más, ¿ya? Y va a llegar un punto en que si yo contrato muchos trabajadores, el salón va a estar colapsado. ¿Por qué? Porque van a empezarse a estorbar unos con otros, por decirlo. ¿Ya? Peleándose por la máquina, entre comillas. Entonces eso hace que el producto marginal del trabajo sea decreciente. Por más que aumente el número de trabajadores, esta cantidad de aquí cada vez va a ser menor. ¿Sí? Vámonos hacia acá nuevamente. ¿Estamos claros hasta ahí tal vez? Angie Carrión. Sí, economía. Ya. A ver. Entonces vamos nuevamente acá. ¿Ya? El producto marginal del trabajo es la producción adicional por cada, cómo varía la producción por una unidad adicional de trabajador que contrate, ¿ya? Por otro lado, yo tengo el ingreso marginal, ¿ya?
A ver, Carlos Montaño, ¿qué es el producto, el ingreso marginal, perdón? El ingreso marginal es de según cómo vayan trabajando los trabajadores y dependiendo su producción. Y ahí se ve de cuántos trabajadores si se necesita y si se produce igual que al inicio, igual que cuando un trabajador. O sea, que tengan la misma, que tengan los mismos aportes y que trabajen bien, o sea, para no tener un colapso en sí de trabajadores y que las maquinarias que les puedan dar un buen uso. Ya, está bien la respuesta, pero yo pregunté el ingreso marginal, no el producto marginal. ¿Qué es el ingreso marginal? El ingreso marginal es de cuánto entra a la empresa, de cuánto dinero entra a la empresa A ver, la última parte se interrumpió. dependiendo de cómo se trabaje. Ya, a ver, ya. Bueno, está por ahí la idea. Gracias, Carlos. El ingreso marginal es cómo varía el ingreso de la empresa cuando yo produzco una unidad adicional. Ya, es el ingreso marginal. ¿Sí? Claro, ¿cuánto varía el ingreso de la empresa cuando yo produzco una unidad adicional? Es el ingreso marginal. ¿Ya? Es el ingreso. Eso es cuestión de dinero. Entonces, cuando nosotros hablamos del ingreso del producto marginal, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que es la multiplicación de los dos elementos que dijimos, el producto marginal del trabajo y el ingreso marginal. ¿Ya? La multiplicación de eso se denomina ingreso del producto marginal del trabajo. ¿Ya? Y este elemento de aquí va a ser muy trascendental para poder examinar cuántos trabajadores puedo comprar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en un mercado de productos perfectamente competitivos, yo debo tener en cuenta que el ingreso marginal es igual al precio. ¿Por qué es igual al precio? Porque todos los productos se venden al mismo nivel. Es un mercado competitivo. ¿Ya? No existe discriminación de precios, no existe monopolios, es una estructura competitiva. Entonces, siempre en el equilibrio, el ingreso marginal siempre va a ser igual al precio. ¿Por qué? Porque cada unidad adicional se vende al mismo precio. Y obviamente que esto más adelante, pues el ingreso medio va a ser igual al precio, porque si cada unidad se divide para el mismo precio, pues la primera como la última unidad van a tener el mismo valor. Ya, estos son un repaso más o menos de lo que hemos visto antes. ¿Qué pasa cuando se contrata a más trabajadores? ¿Qué pasaría con el valor de IPML? ¿Aumenta, disminuye? Bueno, pues es una pregunta que debemos tenerla ahí en cuenta para poderle dar solución más adelante, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el ingreso del producto marginal, ¿sí? El ingreso del producto marginal, ya, bueno, tenemos aquí miren, tenemos una comparación del ingreso marginal en un mercado competitivo y en un mercado monopolístico, ¿ya? En un mercado de productos competitivo, como les decía, el precio siempre va a ser igual al ingreso marginal, ¿verdad? Y en un mercado de productos monopolísticos, el ingreso marginal es menor que el precio. ¿Por qué es menor que el precio? Porque acordémonos que el monopolio trata de maximizar su beneficio, ¿cierto? Y el maximizar al beneficio va a tratar de producir menos unidades. ¿Para qué? Para maximizar sus ganancias. ¿Y cuál es la ventaja que tiene el monopolio? Pues que puede poner un precio más alto que el ingreso marginal. Porque si cobrara lo mismo, pues sería competencia perfecta. Entonces el producto del ingreso marginal, perdón, el ingreso marginal en el monopolio siempre va a ser menor que el precio. ¿Sí? Y obviamente, pues, aquí también bueno, y obviamente, pues, el ingreso del producto marginal del trabajo va a ser menor. ¿Ya? ¿Por qué va a ser menor? Porque el producto marginal del trabajo va a ser menor. ¿Ya? Entonces, cuando se contratan más trabajadores, ¿qué pasa con el valor del ingreso del producto marginal? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta o disminuye, chicos. Bueno, eso, como les digo, vamos a irlo viendo más adelante. ¿Sí? Entonces, aquí viene otra parte que es de igual forma muy clave, ¿ya? Que nos dice cómo maximizamos la cantidad de trabajadores.
¿Ya? ¿Cómo maximizamos la cantidad de trabajadores? ¿Cómo maximizamos? Ojo, si el ingreso del producto marginal es mayor que el salario, se puede seguir contratando trabajadores. ¿Ya? ¿Sí? Si el ingreso del producto marginal del trabajo es mayor que el salario, se puede seguir contratando trabajadores. ¿Ya? ¿Qué pasa si el ingreso del producto marginal es menor? Sí, si el ingreso del producto marginal del trabajo es menor que el salario, la contratación de menos trabajadores, no se deberían contratar trabajadores, ¿ya? ¿Y qué pasa si el ingreso del producto marginal del trabajo es igual que el salario? ¿Sí? Esto es el equilibrio en el cual la cantidad de trabajo maximiza los beneficios, ¿ya? Es decir, en este punto de aquí, yo no debería contratar más de este punto de aquí. ¿Por qué? Porque es la cantidad máxima que yo maximizo los beneficios de la empresa. ¿Ya? Entonces, cuando yo les pregunte hasta cuándo, hasta qué cantidad se pueden contratar trabajadores, ¿hasta dónde? Hasta que el salario sea igual al ingreso del producto marginal del trabajo. ¿Ya? Aquí les hago una pregunta, de acuerdo a lo que acabo de mencionar. Ricky Flores. ¿Qué pasa si el salario es mayor que el ingreso del producto marginal de trabajo? ¿Debo contratar o no debo contratar y por qué? Si el salario es mayor que el ingreso, Sí, que el ingreso del producto marginal. representaría una pérdida, ¿no es cierto? Porque el trabajador no está generando ni siquiera su salario. Exactamente, exactamente. Esa es la respuesta. Si yo tengo un salario más alto que el ingreso del producto marginal, ni siquiera estoy cubriendo los costos fijos. ¿Ya? Yo estoy contratando para generar pérdida. Contrato a un trabajador y no soy capaz ni de pagarle el sueldo. ¿Ya? En palabras muy simples. Entonces yo no debo contratar en esa situación. ¿Qué pasa cuando el salario es menor que el ingreso marginal? Puedo seguir contratando trabajadores. Yo tengo la opción de contratar más. ¿Por qué? Porque a través de la productividad del trabajador y más los ingresos que tengo por producir adicionalmente, pues me permite pagar el salario por lo menos, ¿ya? Entonces es una condición de equilibrio que debemos tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué sucede en este punto de aquí? Bueno, tenemos el salario, que es la oferta de la mano de obra, y tenemos el ingreso del producto marginal del trabajo, que vendría a ser la curva de la demanda, ¿ya? ¿Qué sucede? ¿Hasta dónde yo puedo contratar? Yo puedo contratar siempre y cuando el ingreso del producto marginal sea mayor al salario. ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo contratar? Hasta el punto de equilibrio, en el cual el salario es igual al número de trabajadores. En este punto estoy hablando de maximización del ingreso del producto marginal del trabajo. ¿Sí? Anthony Torres. ¿Eh? A ver, Anthony, vamos a ver. ¿Qué pasa si el ingreso del producto marginal del trabajo es mayor que el salario? ¿Debemos contratar o no debemos contratar? Hay que contratar Seguro. ¿Por qué? para, a ver si el ingreso, ¿cómo es? Ah, ya está por acá. Para, o sea, porque eso, o sea, todavía la empresa podría, digamos, contratar un trabajador adicional para poder recibir un ingreso adicional sin generar pérdidas hasta que llegue al punto de equilibrio. Ya, muy bien. Ya, entonces nosotros podemos contratar en la senda del punto hacia la izquierda, de la senda del punto hacia la derecha no podríamos contratar, no es viable, no es, no representa en realidad contratar más, es preferible no contratar porque así la empresa dejaría de perder. ¿Estamos? ¿Por qué no contratar a más o menos trabajadores de L asterisco? Porque genera pérdidas, ¿ya? Porque el ingreso del producto marginal es más grande y por ello estaríamos en desequilibrio. ¿Qué pasa? Aquí, ojo, verán, estas gráficas los valores de las gráficas y la nomenclatura de las gráficas debemos tenerlo muy en cuenta, tal como lo revisaron. La demanda de trabajo siempre va a estar representada por el ingreso del producto marginal. Siempre va a ser eso la demanda. Si yo hablo de demanda de trabajadores, yo estoy hablando del ingreso del producto marginal de trabajadores. ¿Sí? Es decir, la demanda de trabajadores nunca tiene que ser menor que el salario. ¿Ya? Porque si ocurre eso, pues estamos en el problema que mencionábamos anteriormente. ¿Ya?
Si la oferta del mercado de trabajo aumenta en relación a la demanda, la generación de la explosión de la natalidad y la entrada de la mujer al mundo, se puede dar un excedente de trabajo y el salario descendería. ¿Ya? Dicho de otra forma, esta de aquí es la oferta laboral, ¿no es cierto? SL es la oferta laboral. ¿Qué pasa si el día de mañana, por ejemplo, voy a inventarme algo? Si el día de mañana en Ecuador no está permitido, bueno, actualmente está legalmente, está imposibilitado el hecho de la explotación, perdón, del trabajo infantil. ¿Qué quiere decir? Que no pueden trabajar niños que sean menores de edad, bueno, no niños, jóvenes menores de edad o niños menores de 14 años, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si el día de mañana se rompe esa ley? Y dicen, no, todos los niños a partir de los 7 años pueden trabajar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a aumentar la oferta laboral. ¿Sí? Si hay mayor oferta, ¿no es cierto? Va a haber mayor competencia. Y si hay mayor competencia, va a hacer que las empresas tengan mayores posibilidades en las que, por ejemplo, diga Yulisa. Yulisa dice, yo cobro $400 la mano de obra. Ya. Pero resulta que hay, como aumentó la oferta laboral, hay niños de 10 años, 11 años, que dicen, no, yo cobro 100. Qué va a ocurrir con eso? Obviamente las empresas se van a sesgar y van a poder preferir contratar mano de obra barata. Entonces los salarios disminuyen porque las empresas son las que pagan la mano de obra. ¿Ya? Dicho de otra forma, a mayor oferta, los salarios van a disminuir. ¿Ya? Eso, justamente ocurre, ese es el caso que ocurre aquí. ¿Qué pasa cuando la oferta pasa de W1 a W2? La demanda sigue siendo la misma. ¿Ya? No quiere decir que el hecho de que aumente la fuerza laboral no quiere decir que va a aumentar la demanda de trabajo. No, lo que va a haber es que va a haber un abanico mucho más grande de posibilidades para que las empresas contraten. ¿Sí? Entonces, si ahora la mano de obra es mucho más grande, ¿qué es lo que va a ocurrir? La curva S1 se desplaza sobre la curva de demanda hasta el punto de aquí. Ya hasta este punto de aquí. En este punto de aquí, el salario es menor y existe mayor oferta laboral. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos evidenciar justamente ello para poder examinar esta situación. ¿Alguna pregunta tal vez hasta ahí? ¿Alguna empresa? Perdón, ¿alguna pregunta? ¿Alguna empresa, chicos? Perdón, estoy con empresa. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, hacemos un receso de 10 minutos y continuamos, por favor.
A ver, chicos, empezamos nuevamente. ¿Estamos ahí? ¿Me escuchan? Ya, a ver, continuamos con esta última parte. Luego de ello, obviamente, pues en el análisis de un mercado, pues a pesar que existen, por ejemplo, diferentes, ¿cómo les digo? Diferentes tipos de servicios, diferentes de empresas que demandan trabajo. Existe heterogeneidad en este sentido, porque, por ejemplo, la demanda de trabajo para médicos no es la misma demanda de trabajos que para futbolistas, por ejemplo. ¿Ya? O la misma demanda de trabajo no es la misma para trabajadores de una fábrica que para profesionales de desarrollo de software, ¿ya? Por las condiciones y tal cual ocurre en el mercado de productos, porque el mercado de productos, pues también debemos tener en cuenta que no es lo mismo la demanda de, ¿qué le digo?, de arroz que de bienes suntuarios, ¿ya? Pero en el análisis, con algunas simplificaciones, con algunos supuestos, pues nosotros debemos tener en cuenta que existe un estándar y que existe un equilibrio del mercado de trabajo, ¿ya? Cuando nosotros escuchamos que la población económicamente activa en el Ecuador ha disminuido, ha aumentado, pues nosotros estamos teniendo en cuenta que es sobre la población que está ocupada, ¿ya? Obviamente que de ello pues depende los salarios, el tipo de trabajo que realice, el número de horas trabajadas inclusive, ¿ya? Pero es con la finalidad de poder tener una gran proximidad a lo que realmente el trabajo implica. Porque incluso recordemos que hay trabajos que, por ejemplo, son trabajos de 8 horas, de 4 horas, trabajos continuos, trabajos, por ejemplo, como en la industria de la minería, que son trabajos que las jornadas laborales, pues, no tienen un día de descanso sábado y domingo, sino que trabajan, por ejemplo, 20 días seguidos y los restantes son de descanso, por decirles. Pero dentro de toda esta particularidad de cada una de las profesiones y de los trabajos, se trata de examinar en términos grandes para poder ver, ¿ya? Y obviamente, pues en eso debe existir un equilibrio de mercado. ¿Por qué debe existir un equilibrio de mercado? Porque la demanda de trabajo, pues es extensiva y de cierta forma, pues toda la oferta de trabajo tiene que estar cubierta por mano de obra. Porque si no está cubierta por mano de obra, pues las empresas, por ejemplo, pueden reducir su capacidad, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de una oferta de mano de obra, de un equilibrio de mano del mercado de factores de producción, tenemos, por ejemplo, en que la oferta es igual a la demanda, ¿ya? Y obviamente tenemos que tener en cuenta que ese es el gasto medio, ¿ya? Que el gasto medio es igual a la oferta, tomando en consideración, pues, que el gasto medio es, por decirlo de alguna forma, lo que se invierte en la mano de obra para poder, o lo que se requiere para poder tener en cuenta que la mano de obra está en pleno funcionamiento, ¿sí? Y también, obviamente, como lo decíamos anteriormente, el ingreso al producto marginal es igual a la demanda de trabajo, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pasara o qué pasa si esto no fuese un mercado de productos competitivo, ¿ya? Y fuera un mercado de productos monopolístico. ¿Qué sucede en este sentido? ¿Qué es lo que ocurre entre el uno y el otro? Que obviamente va a ser diferente. ¿Va a ser diferente en qué sentido? ¿Sí? Si nosotros tenemos mercado de producto, ¿sí?, monopolístico, vamos a tener en cuenta que el precio, ¿no es cierto?, que el precio va a ser, que el precio de la mano de obra o el salario va a ser mucho menor que lo que realmente debería venderse. ¿Ya? Eso es cuando tenemos un mercado de producto monopolístico. ¿Ya? Ojo, aquí es mercado de productos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mercado de... espérenme un segundo. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque acordémonos que obviamente pues un mercado de productos
de productos competitivos existe mayor facilidad para poder contratar los factores, ¿ya? Y en el monopolístico, obviamente que la empresa, al tratar de contratar mayor mano de obra, siempre va a minimizar el valor del salario, ¿ya? Al minimizar el valor del trabajador, perdón, al minimizar el salario del trabajador, va a hacer que al trabajador se le pague menos de lo que debería ser. ¿Y por qué le conviene eso a la empresa? Porque así podría tener mayor beneficio, porque no se les paga el valor que debería ser. Entonces, al hacer una comparativa entre el equilibrio de mercado de productos competitivos y el de monopolísticos, ¿cierto? La demanda es igual a la oferta, el salario es igual al ingreso del producto marginal, ¿sí? El ingreso del producto marginal es igual al precio o el ingreso marginal por el producto marginal del trabajo y los mercados son eficientes. ¿Sí? En el equilibrio de mercado de productos monopolísticos, obviamente que el ingreso marginal es menor que el precio. De igual forma, tenemos que el ingreso del producto marginal es igual al ingreso marginal del producto, al ingreso marginal por el producto marginal del trabajo y se contrata la mano de obra, ¿no es cierto?, con un salario WM, es decir, se contrata trabajadores para satisfacer un beneficio monopolístico y por ello el salario es menor. El VM es el beneficio marginal de los consumidores y el salario es el costo marginal para la empresa. ¿Sí? Luego de ello, para poder examinar, así también como existe, por ejemplo, el excedente del trabajador y el excedente del productor, acá también nosotros podemos encontrar la renta económica. ¿Qué es la renta económica? Literalmente lo que se dice de la renta económica es, en el caso de un mercado de factores, la renta económica es la diferencia entre el pago efectuado a un factor de producción y la cantidad mínima que debe gastarse para poder utilizar. ¿Ya? Dicho de otra forma, la renta económica viene a ser el precio de ese factor menos el gasto medio. ¿Qué es el gasto medio? Lo que se debe tener en cuenta como mínimo para poder emplear. Una persona para que pueda tener un título, por ejemplo, pues obviamente debe tener en cuenta lo que ha invertido para poder tener y formarse en ese título. Entonces valorará lo que esté por encima de el gasto medio y por debajo del salario. ¿Sí? La renta económica viene a ser el valor entre A, W y B. El área sombreada pues vendría a ser el costo fijo, por decirlo, o lo que costó como tal poder adquirir ese beneficio como tal. Estamos, pero acá es un caso aplicado que esto lo vamos a ver el día de mañana con algunos ejercicios. No sé si de pronto existe alguna pregunta hasta ahí. Jonathan Yunga, ¿alguna pregunta tal vez? No, economista. Ya chicos, a ver. Esto es como la primera parte en la que hemos visto algunos temas más importantes sobre el mercado de factores, ¿ya? Obviamente hay que tener en cuenta que el mercado de factores funciona de una forma con un mercado de productos competitivo y también varía pues con un mercado de productos monopolísticos, ¿ya? La siguiente, bueno, el día de mañana vamos a ver algunas cuestiones prácticas y de ahí la siguiente semana vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona un mercado de factores en un escenario de monopsonio, ¿ya? O en un escenario de monopolio, ¿ya? Para ver cómo varía y para ver también cómo se maximiza de diferente forma. Si no existe ninguna otra pregunta, esto es todo con respecto a la clase de hoy y de aquí nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana para continuar con el resto, ¿sí? Que pasen bien y tengan un excelente día, chicos. Ya nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, economista, gracias. Igualmente, economista, buen día. Igualmente, economista, gracias. Hasta luego. Que pasen muy bien.